Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos en esta mañana de martes 20 de marzo, avanzando rápidamente el mes de marzo. La otra semana ya es Semana Santa y luego vienen las vacaciones y luego el mes de abril a las puertas. Hoy me acompaña en el estudio Dagoberto Gutiérrez, un analista, un político. Ya no sé cómo definir a Dagoberto yo. Está con nosotros en el estudio para poder ver la coyuntura política del país, cómo es su visión de lo que está pasando, de lo que va a pasar este año que viene, que va a ser un año bastante delicado, bastante tenso para nuestro país. Se vienen las elecciones presidenciales. Dagoberto, gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos y para todas. Bueno, vamos a tener tiempo para poder platicar con Dagoberto sobre el tema de país. Me interesa, ganó Arena, ganó el Frente, no. ¿Y el pueblo? ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Qué ganó el pueblo? ¿Qué decidió el pueblo? ¿Cuáles son las opciones que tiene el pueblo? De eso quiero platicar con nuestro amigo, nuestro invitado de esta mañana, Dagoberto Gutiérrez. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerda, esta entrevista la puede ver nuevamente a las 11 de la noche en nuestro canal. Dagoberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dagoberto? Gusto de volver a verte. Quizás bien. ¿Has amanecido bien? Pienso que sí. ¿Con el país con desesperanza o con esperanza? Bueno, el país es una noción fáctica, física. Cuando hablamos de país estamos hablando de 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo amanecen esos 20.000 kilómetros cuadrados todos los días? Ahí en ese territorio escaso hay 9 o 10 millones de personas. Prisioneras, desesperadas. Este es un país en donde la población es expulsada a otros mundos. Y son amenazados por ser a su vez expulsados de los lugares donde han encontrado algún refugio. La sociedad que vive en este país es por eso una sociedad tensa. En esa sociedad hay una franja mayoritaria que constituye lo que se llama pueblo. Normalmente el pueblo es el súbdito de lo que se llama Estado, el Estado. Y el pueblo es aquel que vota, justamente aquel que vota. Pueblo es aquella parte de la población que ejerce derechos políticos. Le hace votar. Hasta ahora el pueblo había votado a ciegas. Casi siempre el pueblo vota a ciegas. En los niveles de votación, Dagoberto, en los niveles de votación históricos de nuestro país, ¿qué estamos viendo? Porque hay más tecnología, hay más medios de comunicación, hay más claridad, digamos, hay más transparencia de propuestas, de personas. Hoy se colocaron los rostros de los que van aspirantes a funcionarios, pero la gente igual merma mucho su votación. Pero el pueblo, como tú dices, piensa mucho ir o no a votar. En esta coyuntura y en estas votaciones del 4 de marzo, que son votaciones históricas, por primera vez en décadas, el pueblo pasa de ser objeto político a ser sujeto político. Es decir, dueño de un proyecto. Toma protagonismo, digamos. Sí, es dueño de un proyecto, dueño de los medios para lograr ese proyecto, dueño de la decisión de quiénes son sus aliados, sus amigos y sus enemigos. Esto significa ser sujeto político. Dagoberto, ¿la gente vive menos dormida hoy que antes? En la adopción de la calidad de sujeto político, el pueblo derrota las cadenas ideológicas. Este es un rasgo trascendente de la coyuntura. Esas cadenas le han dicho siempre al pueblo: el voto es un derecho y un deber. Pero el pueblo descubrió que el voto es un instrumento político en manos de quien se dé cuenta que es instrumento político. Ese es el paso
trascendental. Entonces, si ese instrumento político, esta es una especie de revolución teórica, el voto tiene un uso táctico y el pueblo decide cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Por eso es que en esta votación subió astronómicamente el voto nulo, que es el nivel más alto de la conciencia política del pueblo. Pero que hay de aquellos que dicen, yo no voy a votar porque estos viven igual, porque todos son los mismos de siempre, y yo, si no trabajo, no voy a comer, dice la gente, yo por eso no voy a votar. ¿Qué tipo de gente está frente a nosotros? Ese es el ausentismo. El ausentismo expresa una decisión política. No es indiferencia, no, en absoluto. Es un rechazo al orden. Mira la belleza de la decisión. Pero hay otra gente que va a las urnas, pero vota en blanco. Vota en blanco. Hay otra gente que va a las urnas, como yo, y anulamos el voto. ¿Tú anulaste el voto? Claro, por supuesto. Estoy obligado a anular el voto en esta votación. Tú me dijiste, antes de las votaciones, antes de las elecciones, no hay por qué votar, ni por quién votar, ni para qué votar. Ni para qué votar. Claro. Entonces, la gente anula el voto, otro bloque. Y hay otro bloque que vota de manera preferente. La ley a ese le llama voto válido. Todas estas formas de votación hoy fueron calculadas finamente. Esta es la belleza de esta votación. Expresando el pueblo una inteligencia política que sorprendió a los empresarios de la política y a las empresas partidarias. ¿Por qué no vimos pleito, como en otros escenarios vimos pleitos entre los dos grandes partidos políticos? ¿Por qué no vimos tanta campaña negra, tanta campaña baja, Dagoberto? Brillante pregunta. Es que antes de la votación, Arena y el FMLN se pusieron de acuerdo. Establecieron una negociación. Hay que decir que entre Arena y el FMLN no hay distancias filosóficas, ni hay distancias políticas. Son las dos vigas maestras del régimen político montado en el país desde que la guerra civil terminó. Son iguales. Dos formas de derechas. Arena, la derecha tradicional, y el partido FMLN, la nueva derecha. No es derecha nueva, no, es la nueva derecha. Estos dos bloques de derecha se pusieron de acuerdo. Uno, en que el enemigo fundamental de ambas empresas es Nayib Bukele. Primer acuerdo. Ese es un acuerdo fundamental, estratégico. Segundo acuerdo. Nadie va a acusar a nadie. Miren qué belleza. Tercer acuerdo. La campaña va a ignorar a los partidos políticos, tal como ocurrió. Cuarto acuerdo. La campaña electoral será rigurosamente técnica, tal como fue, de colores, de olores, de cancioncitas, de muñequitos. Y en ausencia total de lo político. Pero mira, lo que nos dices, y no es la primera vez que te oímos decir eso, inclusive aquí en nuestro programa también lo dijiste, le parecerá a una gente chocante creer que el FMLN es parte de ese acuerdo de la derecha del país, porque esto implica uno poder ver qué es la derecha del país, quiénes son la derecha del país, y uno rápidamente puede adivinar, por ejemplo, que son los grupos oligárquicos del país. Uno puede decir son los grupos de poder del país, la economía del país,
los medios grandes del país de comunicación, esa es la derecha. Así piensa a veces uno y dice, entonces tú estás poniéndolos al mismo nivel. No al mismo nivel, en la misma sustancia. No están al mismo nivel. No están al mismo nivel. No. Pero tienen la misma sustancia, la misma naturaleza. Este acuerdo al que hago referencia tiene sus raíces en el acuerdo que se construyó cuando terminó la guerra civil. De manera genial. Los gringos se felicitaron, los oligarcas se felicitaron, los partidos políticos se felicitaron, pensando en que venía un momento de bipartidismo. Ya desde 1983 se estableció en el artículo 85 el monopolio del Estado para los partidos políticos. Entonces, esta solución era muy lógica y muy esperada. Eso sí, una parte de esta derecha iba a jugar a la izquierda. Iba a jugar a la izquierda. Y la otra a la derecha. De tal manera de asegurar el control ideológico de la población que en cada votación votaba pensando que lo estaba haciendo por la izquierda. Mira el manejo fino. ¿Y cómo sé yo quién es de derechas? Fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Bueno, el FMLN ha gobernado ya 9 años. Algunos analistas que han pasado por acá, ayer estuvo en el espacio también Alberto Arene, y otros economistas y otros analistas, y nos han dicho, ¿qué transformación? El mismo alcalde de San Marcos, que estuvo después de las elecciones con nosotros, decía que le daba un poco de pena que la revolución que tanto soñaron, una revolución que se iba a traducir para el FMLN y para el país en un día a día de transformación del país a nivel económico, educativo, social, eso no ha pasado. Jamás. Desde un principio. Esto no es ningún fallo de la historia. No. Así ocurre. La guerrilla del FMLN fue una guerrilla preponderantemente anticomunista. Preponderantemente anticomunista. Esta guerrilla murió en el curso de las negociaciones de paz. Esa guerrilla se basó en un acuerdo político entre comunistas, anticomunistas y no comunistas. Era un acuerdo mágico, maravilloso. Y Estados Unidos aplaudía eso. Los gringos nunca entendieron. Los gringos nunca entendieron eso. Nunca entendieron. Porque no todos los gringos son estudiosos, ¿verdad? Como Noam Chomsky. No. Quizás la mayoría no son estudiosos. Y nunca supieron. Este acuerdo político murió antes que firmáramos los acuerdos de paz. Cuando firmamos los acuerdos de paz ya no existía ese acuerdo. Mira qué mágico. Pero la oligarquía en negociaciones secretas, estableció que les vamos a hacer un partido. Y lo hicieron. Y después dijeron, pónganle nombre. Claro, le pusieron la marca FMLN, pero por favor, toda la gente inteligente que está viendo este programa, sepan de una vez que el partido FMLN no tiene nada que ver con el FMLN guerrillero. Ni una micra, mira, ni un cuanto de los que nos habla Max Planck en 1900. Nada, ni nada de eso. Es otra cosa. Bueno, vamos a hacer un corte, mira. Vamos a hacer un déjà vu y vamos a irnos antes de los acuerdos de paz del FMLN que hizo soñar a mucha parte del país, claro, de una construcción de una sociedad más justa. Claro. Yo quisiera que nos fuéramos para allá y ver qué hubiera pasado realmente si estas cosas se hubieran dado de otra manera como tú estás exponiendo. Vamos a regresar, estamos platicando con Dagoberto Gutiérrez, nuestro invitado de esta mañana. Recuerda este espacio a las 11 de la noche en su repetición. Ya regresamos.
Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán, platicando esta mañana de martes con Dagoberto Gutiérrez. Bueno, y el FMLN, tras los acuerdos de paz, dices tú, se transforma. Pero hay la gente que se pregunta, Dago, ¿y Dagoberto cuándo dejó de pensar igual que el FMLN? Te preciso, después de los acuerdos de paz, el FMLN no se transforma. Siguió siendo el FMLN. Es que ese FMLN que pactó con la oligarquía, ese es el FMLN. La gente debe saber, por favor, que la guerrilla del FMLN no tuvo nunca ningún proyecto político. ¿Y por qué? Es que éramos diferentes ideológicamente, pero teníamos un acuerdo político fundamental, que es lo que se llama alianza. Ese acuerdo político fundamental es lo que nos permitió desarrollar una guerra exitosa, sin hablar nunca de política, sin hablar nunca de proyecto político, porque en eso no estábamos de acuerdo. Esta es una escuela de alianza en el más alto nivel de la historia de nuestro país. ¿Y en qué estaban de acuerdo? ¿En ganar la guerra nada más? En la lucha contra el enemigo. No era poca cosa. Claro. Claro. De acuerdo en las coordinaciones, colaboraciones necesarias para la guerra. Cuando esta guerra llegó a su punto máximo, vino la necesidad de los acuerdos políticos. Se derrumba la Unión Soviética, no es cualquier acontecimiento. Los gringos invaden Panamá, sacan del pelo a Noriega, en los momentos en que nosotros estábamos en plena ofensiva. Es decir, era un momento pesado, muy pesado. Pero Washington, cuando vio los resultados de la ofensiva militar de 1989, estimó que tenían que intervenir. Pero, como eran los dueños del mundo, según ellos, no iban a perder tiempo en una guerra en un país como el de nosotros. Claro. Y entonces apareció la tesis de que había que terminar esa guerra. Que era conveniente la paz. Y era conveniente la negociación. Tal vez no la paz, que es otra cosa, sino la negociación. Mira cómo todos los acontecimientos mundiales y acontecimientos locales se hilvanaron para una cosa: terminar la guerra. Terminar la guerra. Y ahí nos metimos. En esos procesos de la negociación, de lo que se llama discrecionalmente acuerdo de paz, que es un nombre discrecional, murió el acuerdo político de la guerrilla. Y murió de muerte natural, como cuando uno se muere de anciano, sin que le duela nada. Aquellos fines, aquellos objetivos trazados en la época de la guerra, cuando ustedes arengaban y nos decían al país que luchaban por la transformación de este país, que luchaban contra la oligarquía, por las cuestiones de injusticia y todo, muere ahí. Es que las transformaciones son diferentes para cada sector y tienen que ver con las ideologías que moran y que sustentan los intereses de cada grupo. Todos los jefes de la guerrilla éramos pequeña burguesía. Y la guerrilla era campesina. Es decir, pequeña burguesía. Eso determinó la naturaleza de la guerra, el estilo de la guerra. Mira la diferencia entre la guerra civil y la actual guerra social. Totalmente diferente. Los sectores que hoy desarrollan esta guerra son otros. Cuando esa guerra civil termina, viene una negociación. Una negociación abierta, pública, y una negociación secreta. La decisiva fue esta negociación secreta a la que yo me estoy refiriendo. La que nunca supimos. No, nadie. Nadie. Y ahí se negociaron las cosas fundamentales. Ese acuerdo
Y ese diseño es al que al pueblo le voló la cabeza el 4 de marzo. Y se pregunta, ¿qué es lo que se derrumbó el 4 de marzo? El proyecto negociado en secreto después de la guerra civil. Aquí no sale solo derrotado el FMLN entonces, según esa visión tuya. Sale derrotado el sistema. Totalmente, ve la maravilla del golpe del pueblo. Y el pueblo sabe que eso es así. Por eso la gente dice, el 4 de marzo le volamos la cabeza a una culebra. En febrero del otro año le volamos la cabeza a la otra culebra. El país, si nos enrumamos ya en ese tema, el país está preparado ya para ir dando ese cambio. Totalmente preparado. ¿Sí? Hay que ver lo que pasó el 4 de marzo. Y cuando uno dice el país está preparado, se está refiriendo a la conciencia política de la gente. Claro, y claro. del pueblo, Pero que es el artífice. Pero en el caso del FMLN, por ejemplo, dice la gente, es un voto de castigo, dice, porque el FMLN se ha portado mal como gobierno, no han atendido las necesidades que la gente está demandando, y el FMLN ya comenzó a hacer sus análisis también sobre por qué perdieron ese caudal de votos. Pero uno dice, bueno, pero el FMLN puede levantarse en las presidenciales. Es importante esa reflexión. Porque lo que ocurrió el 4 de marzo no tiene una dimensión electoral. Tiene una dimensión política. En segundo lugar. O sea, no solamente no solamente el tema votos, sino el tema político. ¿Qué quiere decir el tema político? Quiere decir que tiene que ver con el poder. Con el poder. Lo político se refiere a eso. Luego, el 4 de marzo no hubo un voto de castigo. No. El voto de castigo es un voto de confianza. El padre castiga al hijo, pero el hijo sigue siendo el hijo de su papá y el papá del hijo. ¿Ah? Y el papá espera que el hijo mejore su el comportamiento. hijo mejore, claro, es la noción del castigo. Aquí no, aquí no. Es un rechazo, un destierro, un aniquilamiento del proyecto político montado después de la guerra civil. Esos votos no retornan jamás. Y el FMLN sufrió un golpe jaque mate. El FMLN no se repone de ese golpe, no tiene condiciones para reponerse. Porque el FMLN es víctima de 3 contradicciones insuperables. En primer lugar, si quieren tener un papel decente en las próximas elecciones, debe desaparecer la cúpula. Y eso no es posible. Porque el FMLN no existe como partido político. Existe como maquinaria electoral. Claro. Y eso de la cúpula, por ejemplo, si realmente hubiesen hecho una evaluación y hubieran dicho, bueno, tenemos poquísimo tiempo para actuar, decía Alberto Arena ayer, tiene que hacer victorias rápidas el FMLN si quiere construcción en menos de un año, pero por los signos y como dicen, por los vientos que soplan, eso no va. No, porque la cúpula no es un equipo que dirija. Allí no hay dirigentes, sino hay dueños de la empresa. Dueños de la empresa. Y en eso no hay filosofías políticas, no hay líneas políticas, hay negocios, hay inversiones. Por eso, la misma figura de cúpula es bien gráfica. La cúpula no puede moverse. Esa es una contradicción. ¿Qué más? Sí, una segunda contradicción es la contradicción entre o los negocios o el proyecto político. Esta contradicción se presentó una vez finalizada la guerra civil. Y entonces los oligarcas dijeron, hagamos negocios. Y un proyecto político, ¿a dónde estaba?
En ese momento, la gente debe saber esto, por favor. Se disolvieron las 5 organizaciones del FMLN. Se disolvió el Partido Comunista, que tenía total salud política después de la guerra civil. Diezmado físicamente, ¿cómo no? Si es una guerra. Pero política e ideológicamente saludable. Se aniquilaron las 5 organizaciones. Y aparece un muñeco electoral. Un partido, que otra cosa. Pero la opción fue los negocios. Y en este momento, esa contradicción se mantiene. Y la decisión es los negocios. Hay que ver los cambios que anunció Salvador, claro, el día de ayer. Claro. Ese es un espectáculo maravilloso, digno de un Oscar. Si estuviéramos en Hollywood, le dan el Oscar. Le dan el Oscar. ¿Pero qué mensaje manda con eso? Varios mensajes. 1, no hay cambio de política. Y eso es justamente con lo que ha chocado la gente inteligente de este país. Pero mira, Dago, pero él dijo cuando lo entrevistaron, no sé, el lunes pasado, creo yo, que él dijo que habían fallado 2 cosas, dijo él. Las políticas y los funcionarios. Claro. Hay que ver esos cambios. ¿Hay cambio de política? No. Ahora bien, ¿y pueden hacer cambio de política? No, porque su política es el neoliberalismo. Porque decir, no, es que Marco Fortín tiene mala imagen y el ataque es diario. Y entonces, mira, mejor apartémoslo porque sí, realmente es que el ministro de Hacienda, que el ministro de Economía, que fueron como los puntas de lanza de los ataques que se vertía. Entonces solventemos esto, movámoslos. Pero la gente sí, como tú estás diciendo, la gente también no es tonta. La gente dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es el cambio aquí? Claro. 1, no hay cambio de política. El Carlitos Cáceres como ministro de Hacienda. ¿Y cuál fue la política de Carlitos? La de los banqueros. Es que él es banquero, sus amigos son banqueros, lo que él sabe es trabajar para la banca. Y esto lo sabían perfectamente bien, claro. Y ha trabajado casi los 9 años. Los 9 años, salvándole la vida, en el sentido de endeudar al país de una u otra manera. El Carlitos lo sabe hacer. ¿Y el Carlitos acaso no es neoliberal? ¿Cómo no? ¿Y este gobierno acaso no es neoliberal? ¿Cómo no? Sí, ahí se sustenta la tesis. Igual el ministro de Economía. Y el Salomón. Claro, él es un industrial neoliberal. Adecuado para la política del gobierno. Mira qué maravilloso. Adecuado. Y no es esa la política del gobierno, pues. Seguro. Y anda. ¿Cuál fue la política de Marco? La del gobierno, hombre. No es esa la política. ¿El gobierno tiene una política especial frente al agua? No. Este gobierno tiene la suficiente inteligencia para entender que hay que salvar al río Lempa si se quiere salvar al país. No, claro que no. La política del gobierno ha sido inteligentemente ambiental, tampoco. No hay cambio de política. Este es el primer significado. Segundo significado, es un cambio entre ellos mismos que no oxigena al gobierno, que no lleva al gobierno sangre fresca, sangre joven, sangre inteligente. No, porque es un gobierno demasiado débil intelectualmente. Es una derecha muy pobre la del gobierno. Hagamos una pausa. Vamos a regresar platicando sobre esas contradicciones, sobre esos mensajes que se han recibido. El FMLN ha recibido sus mensajes. Areta también recibió sus mensajes. Pero también me interesa saber
de cara al futuro, ya viene el 2019, vienen elecciones presidenciales y Dago nos puede iluminar. Algunos están diciendo que Dago ya también se está montando a los 2019 en algo. Vamos a preguntarle en confianza aquí a Dagoberto Gutiérrez, nuestro invitado, ¿verdad? Para que nos diga de primera mano cómo ve el país y también él cómo se ve en el 2019. Ya regresamos. Cabal. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Algunas personas se preguntan, pero los cambios, por ejemplo, el de Roberto Lorenzana, que tú estás refiriéndote, pasa de ser el secretario técnico de la presidencia, o sea, uno se imagina que él que está detrás del presidente en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, y hoy viene a ser secretario de comunicaciones. Ayer había una crítica para Roberto Lorenzana en las redes, y decían, ojalá que ahora se meta a las redes sociales Roberto Lorenzana, porque no tiene, como comunicador lo tendría que hacer. Pero, ¿a qué obedecen estos movimientos? Tú estás dibujándonos que realmente no hay una apuesta a cambio de política. Pero los funcionarios, o sea, ¿a qué obedece que no querés dejar salir a algunas personas, por ejemplo? Claro, es que este es un gobierno débil y amurallado. Y no como los troyanos en la guerra de Troya, porque los troyanos dominaban el territorio. Estos no. Están amurallados y están cercados. Pero dijo el presidente de la República, Dago, que ellos habían entendido el mensaje del pueblo. Es que no pueden entenderlo. Porque ellos están muy lejos de la gente. Hay desconexión. Sí, totalmente. No hay ni conexión ni comunicación. Ellos intentaron estar cerca de los votantes. Y hoy que los votantes los abandonan en el bosque, no saben qué hacer. Y aquí entramos a la tercera contradicción, que es la contradicción entre el gobierno y el pueblo. Esa también es insalvable. Y aquí hay que explicar que en el proceso político establecido desde que terminó la guerra civil, hay una fusión entre el gobierno y el partido. Aquí no se puede hacer ni metodológicamente la diferenciación entre un gobierno y un partido, porque el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. Entonces, cuando la gente vota como lo hizo, le está volando la cabeza al gobierno y también al partido. Pero mira, yo quiero preguntarme, porque sí he estado pensando en esto. Entonces, ¿no hay conciencia de que había que hacer algo diferente de parte del partido y del gobierno? No se ve, por los signos que hemos visto hasta el momento, no se ve realmente que el mensaje del pueblo hacia ellos haya calado, como dijo el presidente. Es decir, si haya calado, dice, no, mira, aquí el mensaje es contra nosotros porque no hemos hecho esto, porque no hemos hecho esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, démosle vuelta a esto. La gente esperaba eso al día siguiente, no lo vio. Pero yo te quiero preguntar, ¿están conscientes ellos de en lo que están cayendo, si es así? Uno no sabe de qué están conscientes. Y uno no sabe si lo están. Lo que uno cree saber es que cuando ellos hablan están diciendo en lo que creen, por muy inverosímil que parezca lo que dicen, e increíble lo que hacen. Por ejemplo, esos cambios que anunciaron y los cambios que presentaron son increíbles. Pero en la cabeza de ellos eso es lo conveniente. Claro. Y eso es lo necesario. A ellos no se les ocurre, por ejemplo, un viraje en la economía neoliberal. No. Es que ellos son neoliberales. No está en el plan. No está en el plan dejar de ser neoliberales. Bueno, por eso buscaron a Tarsis. Es que, si no. ¿Ah? Y por eso ponen a la señorita que han puesto de ministra. Es exactamente lo mismo. ¿Qué le está diciendo este gobierno al pueblo? Aquí no va a haber ningún cambio. Y quizás tengan razón, porque en los meses que faltan
Si no han hecho ningún cambio en 30 años, ¿cómo lo van a hacer? Pero cuando tú te refieres a ellos, dices, ellos crearon el proyecto más bien electoral, ¿verdad? La maquinaria electoral, dices tú. Pero ellos no están pensando en los votos del otro año, pues. En este momento hay mucha desesperación, mucha dispersión y mucha deserción. Lo que la gente de ese partido está pidiendo, que haya un cambio de dirección, que la cúpula se aparte. Pero la cúpula no puede hacerlo, porque son los dueños del negocio. Mira qué drama, mira qué drama. No pueden hacerlo. Pero mira, Arenas, ya lo hemos platicado contigo, Arena ha hecho cambios digamos, en el caso ha puesto gente que no necesariamente son los dueños, pues. El drama de Arena es el mismo drama del FMLN. ¿Arena está entendiendo lo que ocurrió el 4 de marzo? Me parece que no. ¿Tampoco? No. Me parece que no. Están eufóricos. Es que así se miran. ¿Arena está entendiendo que el golpe también fue para ellos? Me parece que no. ¿Que Arena está valorando que ellos perdieron votación y están pensando en lo que eso significa? Me parece que no. Y Arena se está dando cuenta que lo que obtuvieron fue un pedazo de pastel envenenado. Me parece que no. Es que son dos partidos que tienen el mismo destino, porque son hermanos filosóficos, hermanos políticos, que aplican la misma política económica neoliberal, con mucho alborozo, y por eso tienen el mismo destino. ¿Tiene Arena condiciones de cambiar? ¿De negarse a sí misma? Parece que no. En ese contexto, te quiero preguntar, que la gente me está pidiendo de que te pregunte ya estas cosas. En ese contexto del FMLN, como tú lo estás dibujando, la expulsión de Nayib Bukele va dentro del plan. Nayib Bukele se perfilaba nuevamente para ser reelecto como alcalde de San Salvador, y sucede un hecho ahí que la gente dice es un hecho algo tonto, ¿verdad? Sucede un hecho según lo que públicamente se manejó, ¿verdad? Y dice, y lo expulsan. Y dice la gente que vota, la gente de las calles dice, ese es el error del frente, haber expulsado a Nayib Bukele. Y eso le afectó en las elecciones para diputados y alcaldes. Aparentemente esta es una consideración inteligente, pero resulta ser una consideración electoral. Y el drama no es esencialmente electoral, es esencialmente político, porque tiene que ver con el agotamiento de un proyecto. Es muy posible que el desenlace de la relación de este partido con Bukele sea fatal, porque la característica de Bukele es su libertad de opinión, su libertad de entendimiento político y su independencia con respecto a esa empresa partidaria. Estas tres cosas son sal en la herida en un partido político, no solo en el FMLN, en todo partido político. Si vos sos listo y tenés tu propia opinión, sos peligroso y no sos conveniente. Eso pasó con Bukele. Ese rompimiento entonces era objetivamente inevitable. Claro, la ausencia de inteligencia política determinó que eso se diera de la manera truculenta como ocurrió, rompiendo puentes. ¿Era inevitable que ellos expulsaran a Nayib? Sí, que terminaran la relación, sí, pero no inevitable que lo hicieran de la manera en que eso ocurrió, porque la manera en que ocurrió es un rompimiento de puentes. Y el partido FMLN está en una encrucijada. Viene febrero. Ellos están derrotados, dispersos, con deserción, intrascendentes.
La fuerza que crece, que aglutina, que produce el milagro de la convergencia del pueblo, es la que está vinculada a Bukele. ¿Qué tiene Bukele? Bukele tiene juventud, tiene inteligencia, está definiendo un proyecto y concentra las esperanzas de la gente. Esto es fundamental en un pueblo como el salvadoreño, ultrajado, explotado, humillado, en relación con gobiernos corruptos y ladrones, una y otra vez. Ese pueblo necesita esperanza. Esperanza. Bukele es el que concentra en este momento esa esperanza. No es que la busque. ¿Tú estás cerca de Bukele? Podría estar más cerca. ¿Has platicado con él recientemente? No. Pero sí estás dispuesto a apoyarlo políticamente. Coincidimos políticamente. Y para decírtelo de una manera más precisa, somos parte de ese esfuerzo de la gente por cambiar la vida de este país. Toda persona digna, medianamente digna, necesita ser parte de ese mismo esfuerzo. Porque siendo objetivos, Dagoberto, tus críticas de lo que hemos estado hablando en el caso del FMLN tienen mucha coincidencia con lo que Nayib ha venido diciendo, que no es una cosa que ustedes se la están inventando, sino que lo están viendo de manera muy objetiva. Claro. Yo te pregunto directamente, porque la gente en sus cálculos ya para el 2019 dicen, bueno, Dagoberto se ve bien con Nayib. Dagoberto piensa igual que Nayib y ven al país de una manera que tal vez muchos quisimos ver. Y ese arrastre que está teniendo, por ejemplo, en algunos departamentos, se ha visto, ¿verdad? Es consecuencia de lo que la gente no ha visto hasta hoy, digamos, en los últimos años. Pero así, concretamente, no hay mucho tiempo, Dago. No hay mucho tiempo para el 2019. No hay mucho tiempo. Y entonces, no te estoy diciendo, como algunos dicen, que vas de vicepresidente de Nayib. No quiero preguntarte eso, pero sí, en tu coincidencia con él, políticamente, te ves haciendo una alianza con él, juntándote con Nayib de manera más precisa. Me veo en ese chiflón popular. Sí. De fe, ahí se ve mucha gente, pero, sí. Pero tú no eres, digamos, tú eres una persona que destaca en tu pensamiento, en tu visión de país, Dagoberto, y lo has hecho en los últimos años de manera más fuerte. Te digo, tú te ves cerquita de él así. Sí. En la medida en que la gente esté cerca de Bukele y que Bukele esté cerca de la gente, yo estoy cerca de la gente y cerca de Bukele. Es en esos términos. Uno mira todo este proceso como un gran chiflón que va creciendo, abarcante, y uno tiene que estar allí. No sería lógico no estar allí, en este momento histórico, en donde hay un desenlace. El pueblo en estos momentos históricos es el que dice, este es. ¿Quiénes ves tú que se meten a ese chiflón? La gente honesta, la gente valiente, la gente inteligente. ¿Sectores, sí. Dagoberto? ¿Sectores? Sectores de la pequeña burguesía, sectores intelectuales, sectores profesionales, agricultores, empresarios. Toda esa gama multicolora va a estar allí. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí tiene que estar gente como yo. Y eso va a quebrar más al FMLN. Va a quebrar el proyecto político construido hace 30 años. No es una cosa partidaria. Sí. Es una cosa política que busca construir un nuevo proyecto político que sustituya a aquel elaborado entre gallos y medias noches hace 25 o 30 años. Eso es lo que se ha hundido. Perfecto. Cuando regresemos, te voy a preguntar, Nayib Bukele ha dicho que el sistema lo está queriendo también dejar fuera, ¿verdad? Que el sistema como que no le parece muy bien que se postule y está poniéndole como obstáculo. De eso quiero preguntarle a nuestro invitado, Dagoberto Gutiérrez, en esta mañana. Quédese con nosotros.
Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros platicando con Dagoberto Gutiérrez en esta mañana de martes. Nayib Bukele ha dicho, el sistema va a procurar que yo no vaya. Se están encontrando como obstáculos, Dagoberto, y la gente dice, bueno, a la opción que es Nayib, le quieren poner trabas. Es lógico, claro. Las derechas, tanto la del FMLN como la de Arena, controlan los aparatos. Y el Tribunal Supremo Electoral es un corral de los partidos políticos, diseñado así constitucionalmente. No es nada ilegal, no, así está diseñado. Y ese mundo de las empresas partidarias entiende a Bukele como su enemigo. Entiende a Bukele como su enemigo. Y lo menos que harán es impedirle el paso en el Tribunal Supremo Electoral. Lo menos que harán. De tal manera que es una pelea feroz en todos los terrenos. El interés es dejarlo fuera de la pelea, es decir, dejar al pueblo fuera de la pelea. Y mira, estamos hablando de una votación y de una campaña electoral, que son las reglas del juego. El pueblo ha aprendido a jugar según esas reglas del juego, pero para cambiar el juego, con las mismas reglas del juego, se intenta cambiar el juego. Se puede. Se puede. Pero mira, la gente también dice, le hacen una crítica a Nayib, que políticamente él no ha crecido mucho, que políticamente no dice mucho. Algunos dicen eso. Está creciendo. Y es el pueblo el que va a hacer que crezca más y se desarrolle más. Eso es cierto. Pero, sin duda, paso a paso se irá definiendo un programa político que vaya delineando la aspiración gubernamental que yace en todo ese movimiento social. Así es, paso a paso. Digamos, en algunas cosas que a la gente le preocupan, en el plano económico, por ejemplo, Dago, si tú estarías cerca de Nayib, por ejemplo, Nayib presidente, y tú estarías cerca de él, hablándole al oído, ¿qué tú pudieras decirle con el tema económico? En el plano económico, la primera tarea es desmontar el neoliberalismo. Esa es la primera tarea, desmontar el neoliberalismo. Esto implica recuperar al Estado, amarrarle las manos al mercado, impedir que el mercado siga rigiendo la vida de los seres humanos en este pequeño país. Que el Estado sea más protagonista, el Estado, que controle más, claro, que regule más. Sí. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Que se haga lo que dice la Constitución. Así dice la Constitución. Regulación de monopolios. Todo eso. ¿No? Y el mercado siendo un instrumento que funcione como instrumento. ¿No? En el plano económico, reforma agraria. Entendida como que no debe haber ningún centímetro de tierra de este pequeño país que no esté cultivado. Claro. El desarrollo de la agricultura, pero sobre otras bases, priorizando la producción de alimentos para la gente, priorizando eso y uniendo esta política con una política ambiental, porque jamás va a haber agricultura si no hay agua. Y para defender el agua hay que defender el bosque, hay que defender el manto acuífero. Es toda una revolución. Y estoy hablando, Julio, de un programa mínimo. Claro. Si ustedes quieren un programa de urgencia. Un programa de urgencia. El país está en cuidados intensivos. El país está en esa situación. Reforma tributaria. Es una cosa mínima. Reforma fiscal. Que el que tenga más, que pague más.
Todo eso es del ABC. Todo eso es del ABC. Reforma educativa, sin falta. Reforma educativa que nos permita la producción de ciencia y tecnología. Desde que Arena comenzó a gobernar, lo analizamos con algunas personas acá, si tomáramos en cuenta solamente el periodo después de posguerra y Arena en el 89 comienza a gobernar, a este momento no ha habido una transformación educativa. No, Estamos no. produciendo el mismo tipo de joven, de niño, que hace más de 30 años. Claro, es mortal. Es una cosa mortal. Entonces, esa reforma educativa tiene que sacudir todo eso, hombre. De tal manera de que los muchachos y las muchachas inteligentes del país que hay, estén al servicio del país. Mire el drama. Los muchachos y las muchachas inteligentes emigran a las universidades gringas. Bueno, ¿y qué gana el país? Nada. Se nos va el talento. Claro, Claro, hombre, nos va el claro. talento. Dagoberto, no nos queda mucho tiempo. ¿Te vas a acompañar a Nayib ya en los próximos días de manera oficial? Quizás de manera real. De manera más real. Real, Ni sin tanta pompa, pero tú sí. te vas a meter al chiflón. Estoy en el chiflón. Ya estás en el chiflón. Estoy en el chiflón. Y toda la gente decente tiene que meterse a ese chiflón. Nuevas ideas. Ahí vamos todos. Dagoberto, gracias por estar con nosotros. Suerte, cuídense mucho con estos grandes calores y acuéntense temprano. Viene la Semana Santa también. Viene la Semana Santa. Traten de ir a la iglesia. Nos quedó pendiente hablar de San Romero. Mira, Otro día vamos a hablar. Mira qué tema más maravilloso. Otro día te voy a invitar para que hablemos Vaya, de las Julio. cosas también que le dan aliento al país. Sí, ¿Verdad? de naturaleza política. Sí, claro. Claro. Eso de los santos es un tema político. Siempre Perfecto. lo ha sido así. Vamos a aprovechar estos días para reflexionar. Sí. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Nuestro invitado de hoy fue Dagoberto Gutiérrez. Si lo quiere volver a ver, a las 11 de la noche es nuestra repetición. Pasen todos un feliz día.